Permítame plantear una duda. Usted no leía antes la nueva provincia, según lo que dijo, y ahora no lee la nueva. Me resulta difícil entender que un intendente no lea el único diario que existe en la ciudad. Pero además, vamos a suponer que no lo lea. Tampoco es aceptable que desde la Secretaría Privada o desde el área de prensa le acerquen los reportes con las noticias más importantes que están relacionadas con su gestión. Pues esto a mí me resulta increíble. Bueno, yendo a algunas preguntas. Usted dice que el alejamiento de Lenzi y Caramelli fue una decisión política. Quiere decir que analizó responsabilidades políticas. Después dice que no existieron incumplimientos que no están comprobados, que no están comprobados los incumplimientos. Ahora, si no están comprobados los incumplimientos, ¿por qué las aceptó la renuncia? Esa es una pregunta. Porque en ese momento se generó institucionalmente una situación que tenía que dar un gesto. De hecho, y acá quiero resaltar, más allá de que hablan los concejales, no solo los concejales oficialistas, sino de otras bancadas, se acercaron a sugerir distintas cuestiones y que obviamente dialogué. Y respecto al tema de la votación, como tablas, el tema de tablas, tenía que ver con el hecho de que había un viaje que teníamos este martes con el Ministerio de determinar las políticas que llevamos adelante, que teníamos que plantear. Así que bueno, ese es el motivo que de alguna manera se me brindó la posibilidad de seguir trabajando, porque en esto está el informal y tengo que todos los días tratar de resolver situaciones. ¿Cuál era la otra? Respecto de lo que mencionaba, es por qué el alejamiento de los funcionarios, por qué de política. Sí. O sea, en realidad, más que lo que era un gesto, y tenía que ver en la evaluación del gesto, era hasta dónde podría llegar respecto a esa evaluación que dije de las incumbencias que tenían las áreas. Esa fue, obviamente, una medición que es propia. Y respecto de leer, la verdad que yo no dudo de su característica en que pueda mentir o no. Lo que le pido es que no dude de lo que le estoy diciendo, porque si no... No, yo no dije que usted mentía. No, yo dije que duda. No. Yo no solamente mentía. Y más todavía cuando, como le digo, que no le acerca ningún tipo de reporte con información como diciendo es malo el estado de los árboles en el Parque de Mata. Nadie dijo nada. El 10 de noviembre del año pasado. El alejamiento de ambos funcionarios, dice usted en la conferencia de prensa, surgió del municipio y de charlas mantenidas con otros bloques de concejales. ¿Con cuántos bloques se reunió? La cantidad de bloques, no sé, dos. Dos bloques. Usted le pidió a algunos de los concejales que participó en esas reuniones que hablara con la familia de Adriana Ferri. Es un tema, me parece que no tiene que ver, por eso no tiene que interesar en temas que son personales, esto, pero a ver, los intentos para tratar de hablar sí lo tuve, pero no quiero involucrar absolutamente a nadie en el tema. No, yo no pido que me dé el nombre, yo le pregunté si usted le pidió a algún concejal que hablara con la familia de Adriana Ferri. Es una charla y un pedido de charlas que a veces tengo particulares con los concejales y no corresponde que una charla privada, por lo menos de una sola de las partes, pueda... No, bueno, está bien, pero usted está aceptando implícitamente que usted le pidió a un concejal que hablara con la familia. ¿Cuál era? Bueno, eso, si usted le pidió a un concejal que hablara con la familia. Ahora la pregunta. Para no disponer el alejamiento de Valerio, también dijo usted en la conferencia de prensa, tomé en cuenta las opiniones del ingeniero Norman Picetto,
¿Podemos saber cuáles fueron las opiniones que ustedes dicen? Sí, respecto de cómo había operado la Secretaría de Obras Públicas. ¿Cómo había operado? Sí, en el transcurso de este año, cómo había desarrollado su actividad respecto al tema de abogado. Pues yo lo que quiero ratificar además es que el ingeniero Valerio, cuando estuvo aquí, se le consultó respecto de los temas que hablaba con usted y dijo algo de todos los temas y se le repreguntó, inclusive la cuestión del arbolado, y dijo que sí. Bueno, del informe dijo que se enteró hace unos días. Tampoco leyó, le dijeron, le informaron de que un vecino envió 3 notas y se comunicó a través del mail manifestando el peligro que significaba una tremenda rama seca, quebrada y suelta sobre 2 ramas a una altura de entre 12 y 15 metros en el parque. No se enteró. A ver, el llamado, lo vamos a decir, tanto el 0800 como el llamado de atención directa al vecino se canalizan en forma automática, no llegan a la intendencia. O sea, nadie le comentó tampoco. Al otro día que salió. Hay llamados por los baches, llamados por las calles, llamados por la necesidad del agua, llamados por las roturas que existen, hay un conjunto de llamados y se canalizan conforme las áreas de incumbencia y forma directa. Pero no es lo mismo, me parece, teniendo en cuenta lo que había ocurrido, esta situación, a que digan que hay una pérdida de agua. Me parece que no es lo mismo. Yo lo que estoy intentando concentrar es respecto a cómo es la operatoria del... Sí, entiendo, sí, pero como nadie le comenta nada por eso. ¿Usted está enterado del fallo del juez de faltas Nardi del 18 de noviembre del año pasado, donde pedía el inmediato corte de ramas de eucaliptus en la avenida 14 de Julio y las calles Clec, Sibori y Parera, porque representan, según dijo en la sentencia o en el fallo, un riesgo potencial por la posibilidad de desprendimiento y caída? Estos días se dispuso el cumplimiento del fallo. Por eso, le informaron y fueron. El cumplimiento del fallo significó que ya están podados todos los eucaliptos. No, en el día de hoy, es más, recabé información respecto al cumplimiento de esa sentencia y me dijeron que ya estaba operando respecto a ese cumplimiento. ¿Usted considera que el municipio tuvo responsabilidad en este hecho trágico? El municipio. No sé yo lo que lo tengo que evaluar. No sé usted que tiene que evaluar. ¿Qué diferencia hay entre el árbol que cayó en la escuela 17? Porque cayó un árbol en febrero del año pasado, porque cayó otro en agosto. Y usted, en los argumentos de esa ordenanza, por el cual se pagan al Consejo Escolar para que derive los fondos correspondientes a la escuela 29.150 pesos por la rotura del techo, y ahí usted pone que del presente expediente surge la responsabilidad de la Municipalidad de Bahía Blanca por el daño causado por un árbol, el cual cayó sobre el techo de la institución y provoca la ruptura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué diferencia hay entre la caída de aquel árbol y el que provocó la tragedia? El procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Que tienen que intervenir las áreas, tienen que intervenir la área técnica y determinar, o sea, un intendente no firma una situación reconociendo o no reconociendo responsabilidades del municipio por lo que piensa. O sea que todavía, más allá de que el arrolado público obviamente debe ser una cuestión, no, una cuestión de mantenimiento de la municipalidad, etcétera, no hay responsabilidad. No, yo no dije eso. No está determinada todavía. Yo lo que le dije es lo que usted me dijo, qué diferencia hay entre el procedimiento. En uno se llevó todo el procedimiento a cabo hasta llegar a la ordenanza que fue votada, y en el otro caso no se hizo todavía ese procedimiento. Y en aquel momento se llegó a la conclusión de que la municipalidad tenía responsabilidad. Bueno, por ahora. Gracias, señor. Y la palabra, señor. Muchas gracias.
Intendente, de los dichos que viene usted ofreciéndonos y que insistimos en que valoramos y agradecemos, yo le concedo, le acepto y le reconozco que usted como intendente no puede estar en todos los temas. Entonces la pregunta es, en todo este tiempo, ¿usted ha requerido algún tipo de asesoramiento especial para tratar de solucionar esta cuestión? ¿Hay alguien que lo asesore, alguien que le indique qué hacer, qué pasos a seguir a partir de que esto se complicó? Me parece que está fuera de toda duda, más de lo que pensaron el día que falleció Diana. Sí, respecto del asesoramiento en el tema especial está la comisión con un coordinador que es quien asesora, que es el especialista en la materia, y tratamos de buscarlo en el ministerio a través de otras áreas para que nos puedan ayudar. Pero en relación al manejo de la situación política, por ejemplo, para que un día jueves el secretario de gobierno viniera, imagino que no por iniciativa propia, aquí al Consejo a anunciar que los funcionarios no iban a venir y después terminaran viniendo, para que se dijera que el parque no se iba a cerrar y después se terminara cerrando, para que se demorara 15 días su venida aquí al Consejo Deliberante cuando hubiera sido deseable que hubiera sido de motu propio y con mucha anticipación. Para eso, ¿hubo algún asesoramiento? ¿Alguien le indica qué pasos a seguir? ¿Y cuándo avanzar y cuándo retroceder? No, desde el punto de vista político, Sí. no. Usted es el responsable, usted es el último responsable de sus decisiones, ¿no? El tema político, obvio. Está bien. Y en ese sentido, para usted, ¿no le cabe ninguna responsabilidad política a los secretarios, al secretario Valerio y al subsecretario Lascano en toda esta situación? Y vuelvo a lo mismo, o sea, lo que tratamos de hacer en principio es establecer a través de la investigación presumarial cuáles eran todos los procedimientos, informes y todo esto va seguramente a nutrir esa investigación presumarial y ver si en algún tipo de las áreas existió alguna negligencia, algo que nos permita a nosotros tomar esa determinación. Claro, a usted le concedí que no tenía por qué saber, digamos, pero el área de Valerio sí tenía que saber y no supo. ¿Eso no es una responsabilidad? Bueno, el tema del informe. Sí. Bueno, el tema del informe estaba en la agencia urbana. En la agencia urbana, pero el área de parques y paseos públicos dependía, creo que llegamos a la conclusión de que efectivamente, más allá de sus matices, dependía de obras públicas. Claro, ahí lo que le dije, o sea, la municipalidad tiene un departamento de parques que está dentro del organigrama de la Secretaría de Obras Públicas, pero tiene la calidad de autoridad de aplicación que es la ejecutora, y también existía una dirección que tiene que ver con el regulador público dentro del tema del planeamiento, que es donde estaba el informe. Concretamente, entonces, la responsabilidad política de Valerio para usted no alcanza para que usted le pida un paso al costado. No. Perfecto, muchas gracias. Perdón, en relación a esto, pero tengo una más. Su pedido de disculpas al Consejo Deliberante, que en nuestro caso aceptamos, más allá de que también nos pareció tardío, incluye también que se desdice de haber responsabilizado al Consejo por la muerte de Ariana. A ver, el exabrupto fue en función de una reacción estresante que la verdad que no me... Y eso lo entendemos que no completamente. ¿Cómo? Y respecto de responsabilidad tampoco sería, o sea, livianamente asignar responsabilidad del Consejo. Lo que dije es que estaba vacante una comisión que yo consideraba esencial, pero bueno, que será motivo de debate sin pasiones y tratando de buscar la verdad, que es lo más importante de todo esto, ¿no? Claro, usted dijo hoy que no lee el diario y bueno, aceptamos esa costumbre, ese hábito, pero en la tapa no siempre, pero en la tapa del diario decía el intendente responsabilidad del Consejo por la muerte de Ariana. Por eso el pedido de esta aclaración. No, es tal cual, o sea, yo tuve un exabrupto que no sé si se tradujo o no, porque no lo leí en el diario porque era lo que decía. Sí que dije que de alguna manera en la situación extendí la responsabilidad del Consejo, sí. Intendente, ¿conoce a una empresa o está enterado del funcionamiento de la empresa que se llama Redes y Servicios y que presta distintos servicios precisamente a la municipalidad? Que en estos días está en el candelero justamente por otro tema que no tiene nada que ver y que no le voy ninguna aclaración, que tiene que ver con la licitación del aeropuerto que está impulsando el Concejamiento de Salud. ¿Usted sabe de la existencia de esa empresa laboratoria? Sí. Y
¿Y esa empresa tiene alguna intervención o ha prestado algún servicio relacionado con el arbolado urbano? No, eso no sé. No lo sabe. Por ahora, muchísimas gracias. Gracias, Mr. Consular. Señor Colorado, José Mendoza, nuevamente. Gracias, señor presidente. Con respecto a su presencia en el Consejo Liberante, usted decía que le había pedido a sus concejales porque tenía una reunión en el día de ayer. Quiero informarle que hace 15 días, por eso están en el orden del día de hoy. Quiere decir que si el primer día que lo presentamos, que pedimos el tratamiento sobre tablas, sus concejales hubieran acompañado, la semana pasada usted hubiera venido al Consejo a darnos la respuesta. Entonces, esa no es excusa. Sus concejales no permitieron que usted venga a dar por lo menos todavía para mí explicación ninguna, porque claro, no me queda nada. De Valerio lo suyo, pero sigo insistiendo. Si usted hubiera estado en conocimiento, usted me decía hoy cuando yo le preguntaba, me interrumpió y empezó a decir todas las acciones que se han tomado y entre ellas que se incorporaron 2 ingenieros agrónomos. Si usted o alguno de sus funcionarios que les sigo insistiendo que deben renunciar, su secretario privado, el secretario de Obras Públicas y el subsecretario lo hubieran informado, el 16 de agosto del 2013, Marcelo Caramelli está pidiendo la incorporación del señor Mariano Guillermo Andrés, ingeniero agrónomo, y de la señora Pineo Verónica Ana, de INEI, ingeniera agrónoma, que hacían falta desde el año pasado. Las decisiones se toman muchísimo tiempo después. Por eso digo, insisto, es fundamental que tome decisiones, porque no, lo que decía el concejal Mandará, y así, a ver, usted no debe saber de todos los temas, pero sí debe conocerlos para tomar las decisiones políticas. Acá una decisión política no se tomó, y ahora la decisión política que tiene que tomar, que es pedirle la renuncia a esos funcionarios, no la toma. Quiero saber por qué, si para usted los funcionarios cumplieron eficientemente con su tarea y tienen que seguir trabajando, porque sin esos la municipalidad se vendría abajo, por ejemplo, las obras públicas, o usted sin ese secretario no podría realizar su función. Bueno, son 3 cuestiones. La primera, no tengo concejales, los no son propiedad de nadie, los concejales. Oficialista, quiero decir. Respecto a la actividad de Valerio, sí, creo que ha desarrollado una de las excelentes gestiones, no de ahora, no por esto, sino a lo largo de los últimos años. No solo por el tema de pavimento, por la renovación de viviendas, y sí lo considero eficiente. Obviamente que esencial no somos nadie. Y la determinación de por qué consideré que Valerio no debería renunciar, yo lo dije 3 oportunidades. Para usted, lo del parque, ¿qué fue? ¿Un accidente o se podía haber previsto? No, mi opinión no cuenta, es un tema que lo está dilucidando. La justicia y... Pero no es político, la justicia es literal la justicia, esto es político, es una pregunta política para usted. ¿Fue un accidente o se podía haber previsto? La justicia es literal. ¿Qué fue un accidente o que se podía haber previsto? No, eso lo va a determinar cuáles son las investigaciones que existen, si existió un accidente o no. No me contestó. A usted le estoy preguntando, no a la justicia. La justicia Gracias. Señor Vicente, hace un momento atrás, cuando estaba en el uso de la palabra, me parece, no me acuerdo porque ya hablamos algunas veces más. Usted hizo mención a que había contestado todos los informes, porque rápidamente instruyó a contestarlo a los pedidos que se habían mandado desde este ámbito. Usted sabe que a 4 días del hecho, yo hice un proyecto, un pedido de informe dirigido a usted, que fue votado por unanimidad a la sesión siguiente, primera después del hecho. ¿Usted lo vio ese proyecto? ¿Le llegó? Antes de llegar creo que fue fiscalía, lo que fiscal. Y usted, por lo menos, porque sus concejales lo conocían, o los concejales de su bloque lo conocían,
y hasta donde yo miré hacia algunos, cuando ustedes enviaron los otros proyectos contestados, informados, me extrañó que no tuviera el primero, que era este, que era dirigido a usted, y estaba en el área de parques en ese momento, pero no estoy hablando hace mucho tiempo, entonces me extraña que no se lo hayan dado, porque en realidad estaba No, dirigido. el mismo día fue requerido por Fiscalía, fue el primer informe de Fiscalía. Y lo vio por lo menos, o lo miró por el gobierno abierto, La decisión fue en forma automática, creo que se tardó casi en el instante de brindar toda la información que requería el fiscal, por eso no traté de priorizar eso, de dar información y no. Mire, la verdad es que es lamentable porque este respetuoso proyecto de resolución dirigido a usted era porque a mí me parecía que como había que mirar qué eran las variables que habían intervenido, habían hecho, era usted que inmediatamente iba a ponerse a hacer eso. Y la verdad es que diferente hubiera sido el derrotero de toda esta cuestión, no del hecho que ya había ocurrido, por supuesto, y que cuando escribimos esto estábamos totalmente hackeados porque uno hasta dudábamos qué término usar, pero lo que sí yo tenía claro que la verdad era el espacio público y lo que pasa en un espacio público es responsabilidad del municipio, digo, nos pese, esa es la responsabilidad que tenemos, y cuando digo municipio, por supuesto estamos nosotros también ahí. Y que había cuestiones con la escuela 17 que habían sido hechos concretos y estaba este informe. Entonces yo le digo, las preguntas, ya que usted no lo vio para que vea cuál era el tono de la pregunta de la resolución, era, bueno, primero la primera referida a cuáles fueron los motivos por los que no se actuó en respuesta a los reclamos de la escuela 17 por el estado de los árboles en su entorno, cuáles fueron las respuestas. Esto me informa usted, ¿no? Informe si el área de espacio público alertó sobre las especies secas del Parque de Mayo, ya que por estar ubicado dentro del propio parque y trabajar permanentemente en su mantenimiento, pudieron observar algunos casos en los que se debería actuar rápidamente por el riesgo que generaban. Otro punto, ¿cuáles fueron las acciones y quiénes fueron los funcionarios municipales a cargo de definirlas después de haber recibido el informe de la comisión de expertos que analizaron la situación de los árboles en el parque y que habrían advertido del riesgo? Explique las causas por las que no se han tomado acciones concretas en el mantenimiento de los árboles y las acciones que el propio informe recomendaba. Informe cuáles serán las medidas adoptadas y se inició un sumario interno para investigar sobre las responsabilidades implicadas en este gravísimo hecho. Y después una última preguntando, a ver, bueno, cuál iba a ser la respuesta, cuáles las medidas para la contingencia, digamos, ¿no? Que ahora no estamos. La verdad es que sinceramente creo que si usted rápidamente hubiera contestado esto, a mí o públicamente, hubiera salido, hubiera al cuerpo públicamente, hubiera tomado, porque a donde miraba esto, internamente obviamente había funcionarios responsables, bueno, no hubiéramos pasado 60 días o 50 de la aprobación de este proyecto. Yo la verdad lamento que a lo mejor en esos momentos se evaluó mal la situación y para mí, desde mi consideración, se cometió un nuevo error, digamos, un nuevo error. También usted recién hace, cuando se habla cuando se habla sobre cuáles son las cosas por las que hoy viene acá, usted hace una mención a una terminología de citaciones compulsivas. La verdad es que nosotros no nos manejamos con citaciones compulsivas, la verdad que no, perdóneme, pero tengo que detenerme y recalcar los términos. Nosotros nos manejamos por la ley orgánica, por lo que podemos hacer en los términos que la democracia nos deja, y de ninguna manera son citaciones compulsivas. Por último, bueno, ha sido nuevamente preguntado, pero ya ha sido reiteradamente preguntado, pero digo, usted, con todo respeto, usted sabe cuál es la
la definición del término de accidente. Por supuesto, no es que me tenga que decirlo, no lo voy a, pero la verdad que cuando uno mira toda la cuestión que tiene que ver con el riesgo, cuando hay un riesgo que está identificado, no estamos hablando de accidente. Cuando algo es previsible, no estamos hablando de accidente. Entonces, no es un tema en el sentido. Las preguntas, cuando reiteramos si usted cree o no cree que esto fue un accidente, si sigue pensando que esto fue un accidente, no estamos pensando en la decisión que tomará la justicia, que eso, no tiene nada que ver con nosotros. Estamos pensando en que sí había decisiones y acciones políticas, de gestión política que tomar y que probablemente ante las propias declaraciones suyas, que ahora va a poner $1 millón de pesos, que ahora va a hacer esto, ¿sabe qué? Yo creo que si usted hubiera conocido el informe, si Valerio se lo hubiera llevado, sí, Valerio, Lenzi, su secretario, todos, usted hubiera tomado estas decisiones que está tomando hoy, las hubiera tomado antes. Eso y nada más. Gracias, señor consular. Y la palabra al consular de Sarita. Sí, gracias, señor presidente. Intendente, para hacer algunas preguntas. Quiero reiterar algunas de ellas con respecto al 0800 Bahía, que usted ha manifestado que no ha tenido en ningún momento conocimiento de las numerosas llamadas que se han realizado con respecto a esta problemática a través de este número. Lo que llama la atención es que la semana pasada, cuando tuvieron sus funcionarios, se les hizo la misma pregunta y respondieron igual que usted, que no tenían ningún tipo de conocimiento de estas llamadas. Lo cual es preocupante porque se le pide al vecino que se comunique para manifestar problemáticas o inquietudes a través de este número y después estos llamados quedan en la simple alegría de que lo recibe, que es una operadora, pero no en el funcionario que tiene que dar la respuesta. Y quisiera preguntarle con respecto al Parque de Mayo, ¿va a seguir abierto? Respecto al tema de los 0800, dije, tiene un esquema que está certificado por normas y tiene un procedimiento que es el que sigue. El tema del Parque de Mayo se tomó las limitaciones que fueron públicas esta semana respecto a todos los trabajos. Hay sectores que están siendo de alguna manera restringidos. Creo que no sé si demandará de 30 a 60 días el trabajo definitivo de realidad que es necesario y que de alguna manera podría... Con respecto a actividades masivas que se realizan dentro del mismo, algunas que son previstas, como por ejemplo recitales, u otras que son espontáneas, como por ejemplo grupos de atletas que van a disfrutar del parque. ¿Esto está considerado, contemplado o se pueden realizar sin ningún tipo de inconveniente? Cada vez que hay una actividad, obviamente interviene en áreas como es defensa civil y distintos sectores que se determinan la posibilidad. Yo le quiero reiterar una pregunta que hizo mi presidente de bloque con respecto a declaraciones suyas. Manifestara que este Consejo Deliberante era responsable de este triste hecho. ¿Eso usted lo sigue sosteniendo? Recién lo contesté. Se lo vuelvo a preguntar. A ver, no me desdigo de los dichos, pero de la misma manera que no puedo puntualizar, lo que digo es en un momento determinado que existía la falta de un consejo que podemos obviamente sentir de los consejos de regulado y fue una reacción respecto al tema de los controles, pero no puedo imputar de la misma manera que no lo puedo hacer a los funcionarios, no lo puedo hacer. Y con respecto a los funcionarios municipales que presentaron la renuncia en forma temporaria, ¿ellos son los únicos responsables? No es temporaria. La renuncia fue renuncia, lo que en su momento, con el mal uso del término que le di, quise decir que no significaba la asignación de la responsabilidad. Y el otro tema que era... Si son los únicos, considera que son los únicos responsables del municipio. Por eso le digo, o sea, se tomó una determinación que era un gesto, pero no podía determinar el tema. Y la última, ¿considera usted que personalmente debe hacer alguna autocrítica y si considera que debe pedir disculpas a los padres de la Diana? Sí, a ver, yo la autocrítica la hice como televisivo, pero creo que en su momento, más que hacer un espectáculo público, creo que en algún momento prever la oportunidad para poder
tener mi charla, no hacerla de un modo público, porque creo que el respeto que merecen y entender conforme a sus palabras, que nunca voy a poder sentir el dolor que lo sienten, pero no quiero hacer de esto un tema que es un tema personal. Muchas gracias. Gracias, señor Oscar. Tiene la palabra el señor Miguel. Señor Intendente, si usted dice que no tenía conocimiento de las denuncias, informes que había, lo que es lógico, porque imagino como está la ciudad, deben ser miles todos los días en todos los temas, y que estaban al área respectiva. Y ese área respectiva, digamos, no interviene eficazmente para solucionar el problema. ¿Usted no cree que el secretario o la máxima cabeza de esa área no es un responsable político? Pues había dos temas negociados. Uno, un informe que estaba dentro del área de la agencia urbana, y el otro tema tenía que ver con lo que es parques. Parques está dentro de la dependencia del secretario Valencia. Sí, ya lo hay que repetirlo. O sea que usted no atribuye responsabilidades a sus funcionarios, porque dice que no le compete, contrariamente a que uno entienda que siendo sus funcionarios que usted los elige es quien debe determinar las responsabilidades políticas, pero por otra parte dice que no se desdice de los dichos en privado en los cuales atribuye responsabilidad a este cuerpo. Entonces, si no se dice de eso, lo ratifica. Recién dije precisamente eso, cuando me preguntaron si lo mantenía, dije, fue una reacción, sí lo dije, no me dedico, lo que no puedo asignar responsabilidades al cuerpo si no lo estoy haciendo como funcionario, eso es lo que acabo de decir. Permítame discrepar con el motivo de su presencia, porque realmente creo que no es espontánea. Tengo que ser honesto conmigo mismo. Pasaron 70 días y yo creo que han especulado temerariamente con este tema porque no se han dado los votos suficientes. En su momento vino el doctor Literas, que entiendo no lo hizo por modo propio, a decir que no iban a venir los funcionarios. Después vinieron muchos dimes y diretes, entonces yo hice otro rótulo que una especulación, y acá reitero, lo único que se está buscando es la verdad y tratar de determinar al responsable político no. Gracias, señor Oscar. Tiene la palabra el señor Bortucci. Tiene la palabra el señor Bortucci y después el señor Bortucci. Una sola pregunta que me había quedado pendiente de mi anterior participación. Usted, señor Intendente, habló que cuando comentaba las reuniones que había tenido con el áreas específicas en La Plata vinculadas a la aplicación de la ley y de la ordenanza, dijo que también conversó acerca de las cooperativas que funcionan en el área. No hablé de eso. Mencionó las cooperativas, yo no tengo que me llamó la atención. Respecto de las acciones que se estaban llevando a cabo, a reforzar el tema de cooperativas que colaboran en el tema del tratamiento del terreno. Por eso no hablé con el Ministerio, ¿no? ¿Y a qué cooperativas estaba refiriendo? No, hay una serie, o sea, aparte de la actividad con los propios recursos humanos que tiene parques, se ve reforzado con el trabajo de cooperativas, el trabajo que tiene parques. ¿Tiene algo que ver, por ejemplo, con las podas? Tiene que ver con trabajo que se le va asignando al propio parque a través de esas cooperativas para reforzar el recurso humano que tiene. ¿Y son cooperativas que están, cooperativas a las que el municipio contrata? ¿Cómo? Cooperativas de trabajo que trabajan con el municipio y con otras entidades. Esas mismas cooperativas son las que, por ejemplo, llevan a cabo las podas del laborado público. Colaboran con el área asignando las tareas que el área requiere, entonces tienen personal de planta o temporal o bajo la supervisión de personas que corresponden. Entonces, las podas son las cuadrillas. ¿Cuál es entonces el personal con el que cuenta el área de paseos públicos para realizar la tareas? actividad se lo van a sacar, no es una verdad que el informe entero no lo Toca tenga. y la semana pasada. Sí, pero como por escrito nunca nos respondieron nada, por eso quería saber. Gracias, señor
Presidente, señor Intendente, tengo algunas dudas y me voy a permitir hacerle algunas preguntas. ¿Cuántos funcionarios le han presentado la renuncia por el hecho de la muerte de Diana Sterling? En el momento que vinieron, todos los funcionarios me dijeron que cuando vinieron a la convocatoria, pero se aceptó. Por eso, solo los que presenciamos, los que concurrieron a la convocatoria son los funcionarios que presentaron la renuncia. En el momento que salieron dijeron que estaban las renuncias a disposición. Y en el decreto que no conocemos, ¿se alude a los términos de la renuncia? No, fue verbal. Fue verbal. Sí. O sea que todos los funcionarios políticos, secretarios del gobierno municipal, con relación a una muerte ocurrida en el Parque de Mayo, le presentan una renuncia en forma verbal y en esas condiciones usted acepta solo dos. No, claro. En el momento que salen y después lo ocurrido, dicen que obviamente como cualquier funcionario está a disposición la renuncia. Sí, pero una cosa así. Luego se le pidió, como es, a ver, los esquemas no son por carta, además si está dentro de un gabinete, llega un momento de tomar una decisión, se toma la decisión política y de ahí se plasma la... Pero usted no cree que un secretario a un intendente en una ciudad como la nuestra, derivado de un hecho tan grave, le va a presentar la renuncia en forma verbal? ¿Usted no cree que deberían haber formalizado la renuncia y dar explicaciones respecto a los motivos de la renuncia? No, a ver, se cuestionaron a lo largo de este tiempo un montón de acciones, entre ellas el tema del informe, que ya lo hablamos, y el tema del procedimiento y cómo trabajaba Parques, y bueno, había que pedían el tema del secretario. En función de toda esa crisis, lo que me plantean es que obviamente tenían la renuncia de disposición y luego de evaluar los gestos, como lo había dicho, que se habían solicitado, se tomó la determinación del apartamiento de estos dos funcionarios. Discúlpeme, a ver si yo puedo tratar de entender la secuencia de los hechos. Después de que ocurrió la muerte de Diana Sterling, si no hubiera venido el 5 de mayo aquí, antes de venir a esta convocatoria que se formalizó en el cuerpo, ¿no le hubieran hablado antes de salir de que le presentaron la renuncia? En ningún momento después de que... No, a ver, lo que primero hablábamos era de ser responsables, de informar, de tratar de poner a disposición la mayor cantidad de información, se evacuaron los informes de forma lo más rápidamente posible. En algún momento hubo un cuestionamiento de los propios citados con una cuestión que me pareció en su momento atendible, que es un tema personal de cada uno, es decir, por motivo de citación, que es el tema que me planteaba recién el concejal. Y en función de la dinámica y de la reunión, luego terminó en este apartamiento, que como lo dije ahora, tiene que ver con un gesto que creo que creí que era necesario, no sé si suficiente. Entre los funcionarios políticos que le manifiestan verbalmente su intención de renunciar, ¿está incluido el secretario privado? Sí. ¿No tampoco le aceptó la renuncia? No, le dije que... ¿Cuál es para usted el límite entre lo público y lo privado ante un hecho de esta magnitud? Porque acá usted, cuando se le preguntó respecto a si algún concejal había intervenido o de alguna manera había mantenido relación con la familia de la víctima de Diana Sterling, usted dijo una cuestión privada. Ahora, respecto a la posibilidad de no concurrir a la convocatoria del 5 de mayo, acaba de decir que en principio a usted le había parecido que también había cuestiones personales. ¿Cuál es el límite para usted? No, el tema... A ver, cuando hablamos del tema de la... No, le agrego que cuando se refirió a los concejales, dijo que lo había hecho también en el marco de un ámbito privado, cosa que discrepamos respecto a eso porque está en su despacho. Le digo, ¿cuál es el límite para ustedes? No. Y los límites tienen que ver cuando tienen decisiones que tienen que ver con lo político, con lo público. De hecho, cuando se planteó el tema de los concejales, obviamente tenía que ver con una citación y con la elaboración y la decisión que tenía que ver con esa disposición. Entonces, ahí hay un núcleo donde no hay un límite
lo público y lo privado, pero sí, de alguna manera, el respeto, como pasa con un sumario o con la investigación presumarial. Si hay alguien que no quiere declarar, en definitiva, digamos que es un tema, uno tiene que disponer de esa persona, uno bajo su derecho quiere ejercerlo, o no, ese es un tema. El otro tema que tiene que ver con lo privado, que yo digo, es en el respeto, o sea, cuando yo tengo una conversación con otra persona, más allá de lo que hable, más allá de que yo lo pueda expresar, me parece que si no soy dispensador de esa charla, si alguien no me dispensa de poder contar esa charla, yo creo que me parece que ahí estoy invadiendo esferas que no corresponden. Eso es lo que analizo. ¿Usted está al tanto de las actuaciones presumariales? Nada, está llevando un profesional de muchísimos años de trayectoria, con independencia precisamente política, porque esto involucraba cuestiones que tienen que ver con lo político. Esencialmente, si tiene que ver con partido político, no es el que de alguna manera, digamos, puede tener algún tipo de injerencia dentro de algún tipo de decisión, de intromisión. Y lo que le pedí especialmente a Legal y Técnica es que le garantice la total independencia a la hora de la evaluación. Usted aludió a que el informe sobre el arbolado urbano había sido incorporado a la actuación presumarial. No, dije que quise que se ponga a disposición del sumarial a través de Legal y Técnica, pero creo que fue requerido luego por Fiscalía. Porque el informe de la hoja de ruta está indicando teóricamente que todavía se encuentra en la agencia, en la Secretaría de Obras Públicas. No, cuando se indicó que vaya para ahí fue solicitado por Fiscalía. Y en las razones porque respecto a Valerio parecía que uno podría llegar a decir que es el responsable de todo el área de arbolado porque la dirección de parque depende de él y todo lo contrario. Parecida esa un poco la conclusión, como que es todo y no es nada. ¿Cuáles son las razones por las que, desde el punto de vista concreto, usted diferenció la aceptación de la renuncia de Marcelo Lenzi de la que puede haber realizado el ingeniero Valerio? En el caso de la agencia urbana, precisamente por lo que debatíamos de ese informe, o sea, uno de los primeros temas que se dieron era las características del informe, si el informe, entonces, un poco por todo esto que hemos hablado acá, hay una determinación de agencia urbana. Y usted hoy nos dijo que había profesionalizado ese área que tratamos de jerarquizar. En el año 2012. De hecho, en el año 2012, cuando comenzó a tomar decisiones, hoy nos dijo que había tratado de jerarquizar y profesionalizar. Tratamos de poner foco en el tema de arbolado y bueno, se empezó a generar todo ese tema. Y todos los que suscribieron el informe de arbolado, todos coincidieron en que no hubo ninguna reunión relacionada con las conclusiones respecto a la peligrosidad de los árboles en ese informe, excepto una reunión vinculada a la playa de estacionamiento en Irene. ¿Usted estaba al tanto de eso? No. ¿No tenía idea de eso? No sé qué tema, pero qué... No, porque si usted dice que el intento fue jerarquizar y profesionalizar el sector, se hizo un informe importante que ya quedó demostrado que nadie lo conoció ni lo leyó, y usted no leyó el diario y tampoco se enteró, yo le digo que en las actuaciones presumariales, aparentemente los funcionarios que hemos convocado habrían sostenido de que nunca nadie lo convocó con relación al informe realizado y que la única reunión se hizo con relación al arbolado con respecto a la posibilidad de la playa de estacionamiento. Yo lo que le pregunto es si usted tenía conocimiento que la única convocatoria que exigió a los profesionales que suscribieron este informe solo estuvo vinculada a la cuestión del estacionamiento del nivel. ¿Eso surge del sumario? No, es un comentario. Yo me pregunto si usted sabe algo. No, por eso. A ver, yo no tuve injerencia y de hecho no solicité ver el sumario que está tramitando. Claro. De hecho, no se enteró de... O sea, usted no tuvo conocimiento. No. Ahí está. Gracias, Nacional. Tiene la palabra Nacional Mendoza. Gracias. Bueno, Bueno,
cuando vinieron los funcionarios y nadie pudo responder. Porque a solo 12 días de la tragedia del parque se autorizó que se realice en el parque la actuación del grupo Choque Urbano con, la verdad, que una concurrencia masiva de jóvenes, y eso para mí, después de haber pasado lo que pasó y después del informe que teníamos, que usted para 12 días después del accidente indudablemente no lo conocía, por lo tanto no sabía que lo que había pasado, pero quiero saber si usted fue quien autorizó, porque los funcionarios que vinieron nadie lo autorizó. ¿Quién autorizó el Choque Urbano? El expediente pasó por las áreas pertinentes y fueron las áreas de defensa civil y otras áreas que determinaron que en el lugar se podía hacer el evento. La defensa civil, señor intendente, la defensa civil estaba en conocimiento del informe para poder autorizar. No. Entonces eso no es responsable. Pero no estaban en conocimiento, autorizaron a 12 días del fallecimiento de una niña, de responsabilidad en grado de manifiesto. Estaban dadas las condiciones como para que se haga el evento. Sí, en el parque también, cuando falleció Dayana, estaban dadas las condiciones porque ustedes no le hicieron un informe. Sigo haciéndole preguntas al señor intendente. Cuando usted dice que aceptó la renuncia de Lexi Caramel como un gesto, no entiendo un gesto para qué, o para quiénes, o para qué, y si a usted le parece que ese gesto a los padres de Dayana los ha dejado conformes. No, yo dije desde el principio que no, la determinación que se tomaba no era dirigida porque no hay una actitud, digamos, de tratar de sacar responsabilidad menos con el tema, como digo, familiar. Lo que dije es que algún sector, algún concejal me pidió, y concejales que hemos hablado, me habían pedido de alguna manera en esto de tratar de elaborar la salida, los trabajos y un gesto que tenga que ver especialmente con el apartamiento de aquellos funcionarios que de alguna manera podía estar coordinado respecto al tema del informe, pero un poco les planteaba el tema de la responsabilidad, pero me decían, y ahí fue donde tal vez no fue correcta la frase de temporalidad, sino que era una renuncia por un apartamento y era difícil. Pero bueno, el gesto tenía que ver con una situación de los concejales y política de desplazar al menos quienes estaban en el área. Por eso le pregunto, si usted cree, porque si uno escucha a la mamá de Dayana, ella dice que los responsables son, o para ella, son los responsables políticos de lo que pasó, los 5 que vinieron el lunes, hace 2 lunes atrás, al Consejo. Por eso le pregunto, si usted cree que con este medio gesto, porque no es el gesto que la madre pretendía o pretende, usted cree que a esa la ha dejado conforme, que es a la primera persona que el municipio por lo menos le tiene que llevar la tranquilidad para decir que están haciendo las cosas por lo menos para que se aclare lo que pasó con mi hija y pueda descansar en paz. Por eso le pregunto si usted cree que está conforme. No. ¿Y qué espera para por lo menos poderlo dejar conforme y hacer que la señora pueda descansar por lo menos a la noche un poquito mejor? A ver, no creo que sea fácil, pero bueno, descansar y en la decisión fue una decisión que fue tomada desde el punto de vista netamente político, y sí, obviamente con esto tratar de convencer ni satisfacer a la familia, sino tratar de ir cumpliendo roles y funciones, de esclarecer lo más pronto posible el tema de la verdad y de todo lo sucedido, ¿no? Gracias, señor concejal. Concejal Baján, una última pregunta. Sí, muchas gracias. Intendente, ¿usted estaría de acuerdo de que esta conversación que ha tenido con los concejales pueda ser subida a internet para que pueda ser vista por todos los vallenses? Porque la verdad es que nos están llegando muchas repercusiones de gente que lamenta que así como otras veces se puede observar la sesión del Consejo Deliberante vía web, lamenta que esta palabra suya, que era muy esperada y muy necesitada, lamentablemente no se esté viendo online por una decisión que no sé si fue suya de la presidencia. Por eso le ofrecemos esta oportunidad. Si usted estaría de acuerdo, le vamos a pedir al presidente del Consejo que se arbitre en los medios para que esta
esta conversación que hemos tenido pueda ser subida de forma íntegra a internet para que esté a disposición de quienes quieran consultarlo. ¿Puede ser? Tomamos nota, señor. ¿Cómo seguimos, intendente, después de esto? Le ofrezco, le pido la oportunidad de decir, va a revisar algo, va a analizar algo. Por ejemplo, una cosa, uno imagina que si alguien tiene un secretario privado debe ser una persona de su máxima confianza, pero ¿hasta dónde llega la autonomía de un secretario privado o de un intendente para decidir qué temas le llegan al intendente y que no? ¿Eso lo va, aunque sea, a revisar? A ver, respecto de la operatoria que hablábamos de las informaciones del 0800, no es algo que pase por una voluntad política hacerlo diferente. Está establecido así porque está certificado de esa manera y son los procedimientos que se siguen. O sea, en el resto, obviamente, por eso hicimos esta información, esta investigación sumarial, el hecho de conocer cuáles son aquellos nudos que, bueno, de alguna manera nos pueden ayudar siempre a mejorar, sin perjuicio de que en esto, más que mirar para adelante, hay un tema que nos va a estar atrás y que difícilmente pueda resolver. Pero, bueno, en adelante, y con todo gusto, así como lo hemos estado haciendo, en la medida de lo posible, tratar de seguir luchando y tratar de seguir viendo cómo podemos canalizar, si es posible, de otra manera que no por motivo. ¿Y cómo siente que sigue su gestión? ¿Cree que de esto podemos aprender todos? Por ejemplo, en el sentido del nexo y la vinculación que existe entre el Consejo Deliberante y el Ejecutivo, que a juzgar por los pocos meses que llevo ocupando esta banca, hay muchos aspectos a corregir. ¿Cree que de esto por ahí podemos aprender a mejorar un poco la relación en el sentido de que se tenga más en cuenta el Consejo Deliberante cuando aporta, cuando pide, cuando propone? Bueno, yo creo que es esencial. Yo creo que una primera etapa fue distinta, fue más fluida. Sí es cierto que esta ciudad, la verdad que por la complejidad de los temas, por el déficit de infraestructura que se evidencia en distintos lugares,